A continuación voy a resolver la pregunta número 6 o a explicar la pregunta número 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat? Los microorganismos siempre se clasifican en 4 partes, como por ejemplo las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Cada uno por diferente relación morfológicamente de los nutrientes y de las reproducciones. Los aerobios son los que que requieren oxígeno, y los anaerobios son aquellos que pueden vivir en nuestro hábitat sin oxígeno o que no necesitan oxígeno. Y los hidrobios son microorganismos que viven en el agua y en el suelo. Por ejemplo, en las algas, los protozoos y los nematodos. Son los tres referentes a los hidrobios. Los anamobios son aquellos que se adaptan a una atmósfera hipogea de los suelos. Por ejemplo, en hongos, en los artrópodos, en los moluscos y en los invertebrados, que son diferentes especies o diferentes animales. 7. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a una forma y agrupación? Según Madinam, se clasifican en diferentes partes, como por ejemplo, ¿cómo se define como esferas? Bacilo se define como bastón. Y espiroquetas se define como espirales o hélices. Hélices. Bueno, pregunta número 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Los microorganismos siempre se encuentran en diferentes partes, como por ejemplo en nuestro cuerpo, en las plantas y en los alimentos. En unos lugares más relevantes, como hongos y hóspitos, que nos permiten llevar una vida cotidiana, o sea, llevar una vida ejercente, o sea, sin ninguna dificultad, con mayores propiedades. La pregunta número 9. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? La agricultura siempre se beneficia de los microorganismos, por ende, en diferentes casos, como por ejemplo, tener un territorio muy bueno para sembrar, para coger una buena cosecha. O sea, de los microorganismos hay diferentes tipos, unos buenos y otros malos. Unos que se adaptan al cultivo y que sirven como abono o como cosecha para un mejor producido. Otros que aplacan o acaban el cultivo. Entonces esos son los que necesitamos combatirlos con químicos o llevando un estudio científico o bioquímico, perdón. Continuación, la pregunta número 10. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana? Porque nos permite reducir y remover los residuos más peligrosos que tengamos en nuestro hábitat o en nuestra región. También como en estos casos estamos mirando que hay mucho calor global, las fuentes hídricas entre más días las aguas están poniendo más poquitas por la tala o las quemas. Entonces las fuentes hídricas están bajando su cauce. ¿Qué estrategia de bioremediación le llamó mucho la atención? A mí me llamó mucho la atención fue la bioestimulación. ¿Por qué? Porque podemos manejar diferentes tipos de estimulación o ejercer diferentes aspectos en los cultivos de alimentos. 12. Y por último, selecciona un microorganismo de la tabla.
A mí el microorganismo que me conmovió fue el Triodemax, teniendo en cuenta que es el territorio en que vivo, consiste mediante cantidad de materia orgánica, o sea, diferentes materias orgánicas, como por ejemplo los residuos de las cáscaras de plata, todo eso son eh, abonos orgánicos. Por ende, estos son los beneficios que contrae el, trido, el trichoderma. El primer beneficio sería control biológico de enfermedades, cambio y mejoramiento en las raíces, mayor profundidad de enraizamiento, inducción de resistencia sistemática, promoción del crecimiento, mejoramiento de la solubilización, excelencia del desarrollo del sistema radicular. Y ya por último, estas son las referencias bibliográficas que se manejaron en el trabajo. Muchas gracias.